¿Has perdido la única oportunidad de escuchar Bolero Mix 10? No sufras más. Cómpralo. ¡Felicidades! ¡Papuaya! Cuidado, que ya estamos. ¡Silencio! Bienvenidos, amigos. Esto es El Show, la gran noche del humor. Y este es mi camerino salchichero. Este es Papuaya y todo listo, todo preparado. ¿Estoy elegante? No. ¿Cómo que no? Las gafas, Alfonso. Momento. Por favor, siempre sales con las gafas. ¿Qué pasa con las gafas? Pero no las habías subastado en el telemaratón. Eso. Que son otras. Que te las saques. ¿Qué van a ser ¿Y otras? qué me pongo? Bueno, hombre, unas lentillas. Lentillas. Momento. A ver. Mira, es que las lentillas, es que no veo si las gafas, ¿dónde está la lentilla? Se las sabe poner, seguro. Coñe, espérate un Inútil. momento. ¿Sabes qué pasa? Un amigo mío lo intentó y no tuvo suerte. Y yo me da que tampoco... Joder con la lentilla. ¿Qué te vas a hacer daño? ¿Así? No. La música, que empieza la música. Ponte las gafas. Vale. Este programa que ahora mismo vamos a empezar, la gran noche del humor, sobre esta noria repleta de euforia llena de diversión. La feria más universal de la televisión es el show de Alfonso Arús. Si cachondeo, esto es muy en serio, una terapia formal. Aunque parezca que se hace un poco lágrima. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señores, señores, meine Damen und Herren, con ustedes, Alfonso Arús. Impresionante. Señoras, señores, ¡feliz Año Nuevo! Y bienvenidos al primer show de la temporada, al primer show del año. Esta noche con personajes invitados de excepción. Estarán con nosotros el señor Comelo Todo, Manchetú, los gordos Blavendale, Mr. Pedos, Sonny Hayes, Pepe Rubianes, Kevin James, Julio Iglesias, Frank Sinatra, Michael Jackson, en definitiva, Julio Zavala. Y además contaremos con la presencia de Manuel Benítez, el cordobés, y de Pepe Gafe. Y también, por supuesto, de la familia Gil. No faltará el señor Millonetti, ni Carlos Jesús. Contaremos, por supuesto, con los mejores gags de Inglaterra, Bélgica, Francia, Australia, Suecia, Finlandia, Estados Unidos. Y por si esto fuera poco... Vale. Señoras, señores, empieza el show. Un fuerte aplauso para nuestra orquesta, el Guapachou Combo. Un momento. Noto aplausos y también un poco de cachondeo, un poco de risas. ¿Se puede saber qué pasa? ¿El lazo? Perdonen, un momento. Estamos en 1994. Y todos los cantantes de postín y los presentadores de televisión debemos llevar un lazo, como esta señora. Bienvenidos al programa de esta semana. Esta noche vamos a viajar al interior de una de las mayores agencias de publicidad del país. Hablaremos del creador de un anuncio de comida de perros que practica la zoofilia y penetraremos en lo más recóndito de su intimidad. Y como siempre, nuestro centro de datos sondeará la opinión pública
pública. Esta vez sobre un tema tan candente y espinoso como el creciente acoso sexual que sufren los martírios por parte de jóvenes ejecutivos en la zona ¡Momento, que es un de la helicóptero! capital. Pero antes queremos ofrecer un reportaje sobre la espectacular y más supermercado nacional. ¿Lo ven ustedes como el lazo es básico? Por cierto, gracias público. Esta noche podrán conseguir ustedes un viaje al Caribe para 2 personas. Y ustedes, los que nos están viendo, muy pronto también tendrán la ocasión, y esta noche vamos a demostrarlo, de conseguir un magnífico coche. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento, me hacen un favor, retiren todas las serpentinas y los gorritos estos. Va, recójanlo. Y el confeti. Es que parece el programa típico y tópico de fin de año. Todo el mundo hace lo mismo. Las bolitas, el confeti, el matasuegras. Es que queda muy salchichero. Por favor. Sí, no protestéis. Mientras tanto, nos vamos a show publicidad. Toma, Miguel, y que no se entere Isabel. José María, me tienes atrapado. Gracias, muchas gracias. Ahora me doy cuenta de que puedo llamarte amigo. Yo también. Chocolate Strapa en bombones. Y ahora, también a la taza. ¡Está quemando! Calentito, está buenísimo. El nuevo Lada Arriba te dejará sin aliento. ¡Estupendo! Para soportar estas pruebas, su pelo debe estar en óptimas condiciones. Por eso nuestro amigo Freddy siempre usa champú Kruger. Champú Kruger para que su pelo no sea una pesadilla. ¿Verdad, Freddy? Sí. Si su cabello es una pesadilla, pruebe el champú Kruger. Son los spots más salchicheros del año. Han pagado un precio rebajadísimo, modestísimo, pero ahí están. Juraría que es Johan Cruyff. Oiga, ¿usted es Johan Cruyff? Johan, ¿qué hace usted por aquí? Bueno, pues he venido aquí al fantástico programa ese. Sí, ¿qué se le ofrece? Y Alfonso, ¿puedo saludar? ¿Saludar? Queda muy hortera un saludo a través de la televisión. Este siempre se hace en los programas. Salude, va. Bueno, pues aprovecho la circunstancia para saludar a la familia, a los amigos de Boston, en Estados Unidos, Nueva York también. Sí. En Holanda, los Van Venen, también... ¿Los consuegros? Sí, los consuegros. Pero, Johan, ¿por qué hace todo esto? Porque si te ahorras las llamadas telefónicas. Como siempre, estoy pensando en el dinerillo, ¿eh? Ahora, ¿Y siempre. ustedes han llamado ya? ¿Sí? ¿Han hecho el recorrido familiar? ¿Se ha puesto la madre, la suegra, tía valenciana, la prima, RQR? ¿Sí? Ay, me acaban de sorprender a través del teléfono inalámbrico. ¿Quién será ahora esto? Tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. ¡Sí! ¡Aló, soy el Millonetti! ¡Hombre, Millonetti, buenas noches! Bueno, ¿qué tengo que ir para allí ya o qué? Cuando usted quiera. Oye, es por... Se corta. Esta porquería se corta. ¡Que no lo entiendo! Caboné, ¿Qué? El teléfono no va. cojones, libro. Lo siento, negocios muy importantes. Diga. Diga. No le oigo. Diga. Se oye mal. Diga. Un momento. Oiga. No le oigo. Oiga. 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 No. No oigo nada. Oiga. Oye. Oiga. 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 No me oye. Oiga. Oiga.
Bienvenido. Bienvenido. No, no me oye. Bienvenido. Oiga. Adiós. Adiós. Oiga. No me oye. Conteste. Sí. Sí, ahora puedo oírte. No está mal el gag. ¿Se puede saber qué es lo que ocurre? Oye, que no me llames más aquí al plató, que además tengo a 200 personas con un teléfono inalámbrico como el mío, y todos hablan a la vez. Es imposible enterarse de nada. ¡No te entiendo! ¡Silencio! Como en el básquet. ¡Tiempo muerto! Son las show leaders, algo ligeritas de ropa. La verdad es que pueden pillar un constipado y esto sería fatal. Por el amor de Dios, tápate la nariz si quieres estornudar. Si no, vas a dejar la mesa perdida de microbios asquerosos. ¡Cielos! ¡Que va a petar Torcuato! Pero, ¿por qué lleva usted gafas si no tiene cristales? Ya, bueno, créanme, las únicas que corren riesgo de constiparse no son las show leaders. También esta chica, que muy pronto va a aparecer en escena, lo tiene un poquitín crudo. A ella no le petará el cráneo, pero la cantidad de cosas que le pueden pasar a una en la cabeza. ¡Sonny Hayes! ¡Ahora!
Debido al hecho de que la final del Campeonato del Mundo de Snooker se está alargando, la película empezará media hora más tarde de lo anunciado, de manera que todos los que hayan programado el vídeo para grabarla se van a joder. ¡Qué mala leche! Pero no se preocupen, que aquí no se va a fastidiar nadie. Dentro de 3 minutos volvemos. Entonces empezará lo bueno. Esto sigue siendo el show. Cuando degustéis nuestro fabuloso chocolate a la taza trapa, no olvidéis mojarlo con unos buenos churros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Isabel! ¡Me quemo! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Churro! British Life les desea de todo corazón en estos días lo mejor de la vida. British Life, con una sonrisa al 94. Así transcurre mi vida. Entre mis personajes, mis maletas, mis compañeros, el despertador, mis carcajadas y, ¿por qué no?, mi mal humor. Y ahora sería estupendo vivir tranquilo. La Caixa le ofrece nuevas soluciones para que usted pague menos impuestos. Haga su plan de ahorro en La Caixa. Como espectador de Antena 3 Televisión, podrás ganar una magnífica videocámara si identificas las 3 ciudades de las imágenes. Llama al 906 37 0033. Hay más pistas en línea. 906 37 0033. Eau de toilette Anouk. Que sufran. Hasta ahora, si no querías que te robaran la bicicleta, tenías varias opciones, pero todas bastante pesadas. Ahora todo ha cambiado, porque ahora existe la fantástica alarma electrónica para bicicleta Big Bike que abulta poquísimo, no pesa nada y se coloca en un momento. Su instalación no puede ser más sencilla. Cuando quieras, tiras de su anilla para sacar el cable, atas con él la rueda y vuelves a engancharlo. Se cierra y se abre con una llave codificada, y si intentan robarla, se dispara su alarma de 100 decibelios. Big Bike es resistente al agua y sin necesidad de bloques de acero, ni candados, ni cadenas, tu bicicleta estará siempre bien segura y tú tan fresco. Además, su precio también es ligerísimo. Consigue ahora tu Big Bike por solo 4.995 pesetas. Llama ahora mismo al 91 661 99 90 y no te quedes sin ella. Por ti estamos aquí. Gracias a ti, Antena 3 Televisión ha conseguido el mejor de los triunfos del 93. Tenerte como amigo y espectador. Oh, yes, I'm the great pretender. Hace un año lanzamos un mensaje, humilde, pero muy optimista. Hace un año confesamos, estamos creciendo. Desde el principio nos marcamos un objetivo concreto, con muy claras pretensiones. Queríamos que el 93 fuera nuestro año y que para ti
amigo y espectador, fuese el feliz año de 1900 Antena 3. Nuestro joven proyecto continuó creciendo y, como suele ocurrir en la infancia, lo hizo a pasos agigantados. Con un gran esfuerzo por parte de todos, obtuvo el gran triunfo de ser la primera televisión en celebrar un debate electoral entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno. Y a partir de ese momento, continuó creciendo. Y ahora, como le suele ocurrir a los padres, miramos con orgullo a la televisión que, despacio, pero con un paso muy seguro, se ha convertido en la más vista del país. Y puedes estar seguro que en este año que vamos a compartir, te demostraremos que esa confianza depositada en Antena 3 Televisión va a seguir creciendo. Feliz 1994. Antena 3, tu ilusión. Gracias por soportarnos en esta noche de show llena de sorpresas y de chuminadas campestres. Por cierto, presten atención a esta tontería. ¡Este sí como ha entendido, doctor Cuata! ¡Ha puesto el todo a la cara! ¡Mira! ¡Por ahí viene otro! Hace gracia, ¿verdad? Claro, porque le pasa a otro, ¿verdad? Porque esto no les ocurre a ustedes. Claro, hay tonterías hay en este programa de Año Nuevo, el primer programa de Antena 3. En fin, yo comprendo que estas cosas hagan gracia, pero si les pasara a uno de ustedes, el asunto cambiaría, ¿verdad? Porque imagínense por un momento que el Antonio, sin motivo aparente, sin excusa alguna, sin ningún tipo de lógica, le pegara a uno un pastelazo en toda la cara. ¡Cielo santo! Momento. Va, Antonio. Momento, por favor. Un momento. Por favor. Un momento. Cecilia, si eres tan amable, vamos a obsequiarle a este caballero con un aplauso, un radiocassette y un vale de tintorería. Muy bien. Vamos a ver, aquí el cassette y el vale para la tintorería. Lo siento mucho. Bueno, pues esta tontería que acaba de ocurrir también le puede pasar a usted. Atención, si quiere acudir, el Antonio aguante, como público al show, debemos de marcar el teléfono 93 412 6565, como público normal y corriente. 412 6565. Pero si usted quiere acudir aquí como público en el show y desea que a su compañero, compañera, primo, hermano, abuela, cuñado, suegra, el Antonio le lance un tartazo en toda la cara, marque entonces el número telefónico 93 302 0304. 302 0304. Ojo, ese compañero o compañera nunca debe saberlo. Es una dulce venganza. Yo no sé si este resopón le ha sentado bien, pero ¿qué había cenado opíparamente esta noche? Espagueti. ¡Espagueti! Como Pavarotti. Sea usted o no Pavarotti, conozca ahora los problemas que acarrean los espagueti.
Gracias. Hay que ver como zampa Pavarotti. Así se ha puesto. Bueno, Pavarotti y la mayoría de familias españolas, sobre todo en Nochevieja. Precisamente hoy nos encontramos en el domicilio de Doña Concha. Un aplauso muy fuerte para Doña Concha. Gracias. Qué guapísima está usted esta noche, ¿eh? Se ha puesto sus mejores galas. Una noche especial. Sí. ¿Y su marido, Néstor? ¿Por dónde va a estar Néstor? Durmiendo. ¿Durmiendo? Durmiendo. ¡Néstor! ¡Néstor! ¿Será posible? Momento. Les decía que habitualmente la familia española típica pues cena mucho, abundantemente, copiosamente Nochevieja, pero también es verdad que se desperdicia muchísima comida. ¿Por qué? Ya lo puede decir, pero no es el caso de esta casa. ¿Cómo que no? No, señor. Es su caso y el suyo también. No le da pena, no le da vergüenza desperdiciar tantísimo alimento, tantísima bebida. Verán ustedes. Mangetú, por favor, ¿quiere apurar esta copita de cava y aprenda? Pero si no queda nada. Ah, se apura la copita de cava. No quedaba así un poquillo. Y luego uno se come se come la copa de cava. Es que copa vale su dinero, ¿eh? Vale su dinero, pero está buena, ¿verdad? Ay, por favor, pero ¿cómo puede ser esto? Un aplauso para Mangetú. Así. Mangetú. Aquí está Mangetú, recién llegado de la France, y Marianne, que es nuestra traductora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sería posible que también se comiera o se bebiera el café? Vous pourriez finir votre tasse de café, s'il vous plaît? ¿No queda café? No sé qué va a beber. Un poco más de cava. Ah, le cabois, le champán. Le cabois. Ah, muy bien, perfecto. Le acabo de fastidiar a usted la cristalería. Sí. No se preocupe, en Teletienda hay una que está perfecta. Oh, bon. Colombie. ¿Colombí? Es Colombí. Colombí, a verás tú. Colomba, colombito, colombito. Sí, Por favor, señor, hombre. Por favor, otro aplauso para Mangetú, que se acaba de zampar. ¡Es un regalo de familia! Hay que ver, Está buena, ¿eh? Oiga, ya por el mismo precio, ¿no podría comerse usted el plato, si es tan amable? Encima. Coma. Muy bien. Por favor, hombre. No se preocupe. ¿Me podría usted enseñar la dentadura? La dentadura, la dentadura. Perfecto, una blancura fantástica. Sí, ¿cómo empezó Mangetú a hacer el bestia, iba a decir? Perdón. El bestia, lo ha dicho bien, el bestia. J'ai commencé à faire de la sophrologie. Qu'est-ce que c'est la sophrologie? La sophrologie, La c'est sophrologia. contrôler son cerveau. Empezó por el arte de controlar su cerebro, muy que bien. se llama sophrología. Sí, ¿y qué es lo más bestia que se ha comido? Quelle est la chose la plus grosse que vous ayez jamais mangée? Un avion. Un ¿Un avión? En un par de años. ¡Dios! Un avión en un par de años. Yo espero que no cunda el ejemplo, pero me temo que ahí está el primer imitador. Molt bé. Muy bien. El señor Mangetú, ¿eh? Me encanta, sí, porque en esta vida hay que aprovecharlo todo. Soy Jordi, ¿eh? El de la Generalitat, ¿eh? Sí, hay que aprovecharlo todo. Y no se puede desperdiciar nada de nada, ¿eh? Nosotros no desperdiciamos nada, ¿eh? Venga, aquí, ¿eh? Aprovecharlo todo. Y una vez ya lo hemos comido todo, ¿eh? Que no desaprovechamos el 15% de nada, ¿eh? Hay que comerse el platito. Si él lo hace, yo también puedo hacerlo para... a ver. Caramba! ¿Y el vaso? ¡Ay! Pues ahora... ¡Ay! Esto... Es cuestión de practicarlo. Te iba a tener que pagar al dentista ahora. Cielos. Jordi Pujol también quiere comerse los platos y los vasos para ahorrar. Igual está un poquito soso este. ¿Está mejor así? Pregúntele si mejor así. Avec un peu de sel. Ça donne plus de goût et c'est très bon. Tiene mejor sabor y le gusta mucho. ¿Sabe muy diferente un avión de un televisor, por ejemplo, ya puestos a Est-ce qu'il y a une différence de goût entre un téléviseur et un avion, Monsieur Mangetú? Un téléviseur, c'est que du poison. Il y a de l'arsenic, il y a de cyanure, il y a toutes sortes. Il y a du plomb, du mercure. En un televisor solo hay veneno. Arsénico, mercurio, únicamente veneno. Y un avión plana. Y un avión planea. Una pregunta obvia que imagino que están formulándose pues la mayoría de televiciosos y televidentes que nos están soportando. A la hora de la defecación, le baterroir. Sí, la toilette, exactamente. Luego, ¿es muy diferente el avión del televisor, del plato, del vaso, del encendedor o de la bandeja? Est-ce qu'il y a une différence lorsque vous allez aux toilettes quand vous avez mangé un avion, un téléviseur, une assiette?
aucune différence. La seule chose, les WC, ils explosent. Ah, no hay ninguna diferencia, Ya. lo único que los servicios explotan. Los servicios Estallan. explotan. Bueno, pues vigile usted con nuestros servicios, porque la toilette de este estudio, precisamente la que está en la cafetería, no es muy segura. Un lavabo un tanto especial. Amigos, es una bestia parda, se está comiendo todos los platillos. Oiga, ¿usted podría comerse un disco? La Pantoja. El más duro de la colección. ¡Ah! Mire qué gran ha puesto la Pantoja. ¿Sería capaz de comerse usted el disco de la Pantoja? Soy Y así incapaz de mover le ese fastidio video. la fiesta yo aquí, doña Concha. Ya verás. La Pantoja. Ale, 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 ale. Mangé. ¿Qué te va a comer a dos caras? ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Se ha comido el disco de la Pantoja! ¡Dios, cómo es posible! ¡No! ¿Cómo es posible? Menuda atrocidad. ¿Ha visto qué fácil es acabar con todo lo que hay en la mesa? Sí, señor, muy feliz estoy de la visita, ¿eh? Que me acaban de joder todas las navidades. Ya. Ahora le voy a decir una cosa en confianza. Dígame. Lo más difícil no es comerse lo que hay en la mesa, ¿no? ¿Ah, no? Lo más difícil y lo peor es luego recoger la mesa. ¿Recoger la Me tiene mesa? Loca me tiene a mí esto. ¿Recoger la mesa? Está tirado. Les presento a otro experto que nos visita esta noche, Sonny Hayes. Ya verá usted. Un error lo tiene cualquiera, señora. Por Dios, que estoy disfrutando como una loca, me va a perdonar. Es un experto. Ay, señor, Entre la risa tonta aquí de Doña Concha y que Mangetú se está a punto de zampar una flor Toma, para adentro. que no deja nada, Dios. Me tienen frito esta noche. Sí, señor. Vamos a ver, Doña Concha, Ay. ¿contenta, satisfecha? ¿Ya sabe cómo retirar el mantel? Sí, todo lo que usted quiera. Ya. Pero le voy a decir una cosa. Dígame. Lo difícil no es quitar la mesa, ¿no? Joder. Lo difícil es servir. ¿Servir? La mesa. ¿Quiere que le muestre cómo se sirve la sopa? Por ejemplo, para mañana, el primer día del año. Así de fácil, con los inventos del profesor Chorrón. ¡Ah, qué placer! Aquí está el maravilloso profesor Chorrón. ¡Qué inventos, qué maravilla, qué hombre, qué ingenio! A continuación, señores y señores, lo primero que hay que hacer es poner un estupendo y fantástico paraguas. Después se disponen los platos alrededor del paraguas. Observe con qué facilidad los coloca. Después se sube en una estupenda silla y coloca la maravillosa sopera encima del paraguas. ¡Oh! Espléndido, profesor Chorrón. Y ya está servido. Pues vaya chorrada, porque para descubrir esto no hace falta ser ni un inteligente, ni un sabio, ni un intelectual. ¿A que no? Pues nosotros hace tiempo ya que nosotros, bueno,
porque no quiero hablar, pero hace tiempo que nosotros lo sabemos ya eso del paraguas y Sí, tal. señor. Y ahora vamos a demostrarlo. Demostremos. Otro aplauso. A ver, Juan Antonio, el paraguas. Esto. A ver, ¿cómo iba esto? Primero, abrir el paraguas. Espera, ¿ahora cómo? Bueno, pon el paraguas. Ah, no, así, no, claro. no. Así. Así, claro que va. Así. Exactamente. Así va el paraguas ahora. Coño, échalo sopa. Ahora la sopa. Ahora va la sopa aquí. Una para ti. Muy bien. Pero pobre más. Otra para ti. sopa. Jonathan, que come mucho. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a facilitar lo que es la presión hidrostática con esto de aquí. Ya está. Toma, remoja. Muy bien. Y ahora, espera. ¿Cuánto? Bueno, el tiempo necesario para la culminación, digamos. Y luego. Hay algo que no funciona, ¿eh? Tío, no cae nada. Espérate un rato. Sí, encima parece que va a llover, ¿eh? Está poniendo el día gris, ¿eh? Cuidado, Sí, pongamos. Uy, y además el granizo. Anda, cómo suena. Está tapado todo. Los buenos inventos del profesor Chorrón y las imitaciones de la familia de Cutreville. ¡Se está comiendo la vela encendida! ¡No! Oiga, se va a poner usted como una vaca. Vous allez grossir, monsieur, mange tout. No, c'est régime. ¿No coge usted peso? Está haciendo régimen. Sí, régimen. Mire, Majetú, se pondrá usted como Blavendales. ¡Aplauso!
cómo son los viuvendiales. ¡Uy, mira, un tomate! ¡Me lo voy a comer! ¿Os habéis fijado lo gordos que están? Es que yo, a su lado, parezco una sílfide. Si soy la Naomi Campbell. Miguel Ángel, trae algo de cenar. Pero Piapa, si estás en los huesos. Coño, pues por esto. Como estoy en los huesos, quiero algo para comer, ¡Que no, Piapa! Que no, Miriam. Que estás en los huesos porque te has comido 20 pavos. ¿20 pavos? Pues no es verdad. Aquí están los huesos. Me voy a quedar yo en los huesos si no me como los huesos. A dieta. He perdido 12 kilos, 10, 12. Yo no como nada aquí. O sea, esto es un método nuevo que me inventa yo dentro de la clínica, se lo he dicho al director. Y es que para mí el problema es el día después, cuando sales. Que luego ya puedes comer, empiezas a comer y ya en un mes has ganado todo lo que has perdido. ¡Qué desastre! Antena Tresianos, no os preocupéis, esto de la obesidad ya no es ningún problema. ¿Verdad, hijo Gil? A ver cómo suena. En 3 minutos explicamos cómo perder kilos en un santiamén. Después de la publicidad. De uno en uno, por favor. ¿Necesita nuevos utensilios domésticos? Venga a la feria de Hills Housewares. Antena 3 Televisión te invita a comenzar el año con humor, con mucho humor. Por ello, 2 de nuestros mejores actores se han propuesto hacerte reír para que esta primera noche de 1994 sirva de ejemplo para todas las demás. Comenzamos a las 10 de la noche con La tonta del bote, Lina Morgan en su mejor interpretación. La historia de una ingenua criada a la que el amor cambia la vida. Recoge colillas en cualquier lugar. Y cuentan la historia de un día cualquiera. La tonta del bote se fue a enamorar. Un joven feliz, bien hermoso, que es un guapo mozo. A las 12, cuando el cuerno suena. Una comedia en la que Alfredo Landa se destapa como el amante perfecto. Recuerda, el sábado 1 de enero, Noche de Humor. A las 10, La tonta del bote. Y a las 12, cuando el cuerno suena. Antena 3. Tu ilusión. ¿Saben aquel que dijo que era un niño que estaba en su... ¿Saben aquel que dijo que era un niño que estaba en su... Uno de cada 4 habitantes del planeta vive en la miseria. Y esto no es ningún chiste. Colabora con Ayuda en Acción. Tómatelo en serio. Como espectador de Antena 3 Televisión, podrás ganar una magnífica videocámara si identificas las 3 ciudades de las imágenes. Llama al 906 37 0033. Hay más pistas en línea. 906 37 0033. Hola, amigos. Seguro que muchos de vosotros habéis dejado de tener plantas por no poder atenderlas.
Y es que entre la calefacción, el verano y las vacaciones, es un auténtico problema el regarlas adecuadamente. Pero todo esto ya se ha solucionado, con el riegaplantas automático. Este aparatito tiene su bolsa de agua con su válvula de llenado, por donde también podemos poner los abonos y la tira de riego. La bolsa se coloca encima de la planta o a un lado. La tira se mete en la tierra y la planta solo toma el agua que necesita. Y ya está, todo arreglado. El riegaplantas automático soluciona la vida a tus plantas y a ti. Y es realmente barato. Consíguelo ahora por solo 2.900 pesetas llamando al 91 661 9990. Recibirás un paquete con 4 para 4 macetas. Un aplauso para Guapachón Combo. Continuamos en el show. ¡Pero si son los del show! Es Millonetti, un aplauso para Millonetti. ¡Por fin! ¡Por fin Millonetti ha llegado usted! Alberto Arús, que gana. No, Alberto no, Alfonso. Oiga, ya no son horas ya, ¿eh? Que no iba bien el teléfono. El teléfono, de acuerdo. Sí, señor. Millonetti, usted como experto... Sí. Sí. Como experto a la hora de perder kilos... Imposible. Yo, perder kilos, yo tengo los bolsillos llenos. Yo siempre los gano los kilos. Sí, sí, sí. Hombre. De bajar kilos. Que no le estoy diciendo que bajar, no. Ganar kilos, tenerlos. Hombre, que no. Mal vamos, Orou. Mal vamos, Orou. Orou no. Hombre, que no. Como experto a la hora de perder peso... Eso ya es otra cosa. ¿Me podría ayudar? Hombre, como siempre. Al igual que las show leaders que ya están repartiendo adminículos, también Miriam y Eva están repartiendo adminículos para hacer ejercicio, para hacer gimnasia. Dame uno. Veamos, sin embargo, antes de realizar estos ejercicios, los sabios consejos que nos ofrece Canet Carriot. Esos son buenos. Esta semana vamos a pasar un día en un selecto gimnasio de las afueras donde descubriremos cómo mantenerse en forma y conservar el cuerpo y la mente en perfectas condiciones. Para empezar el día siempre es aconsejable desentumecer los músculos con una buena sesión de aeróbic. Al principio, sobre todo si se halla en tan espléndida compañía, es posible que uno tienda a sentirse ligeramente acomplejado. Pero no se preocupe, usted se sentirá muy pronto como un miembro más del grupo. Solo hay que fijarse en lo que hacen los demás e intentar imitarles. Después de la clase de aeróbic, ¿qué mejor forma de relajarse que tomar un tranquilo baño en la piscina terapéutica? Procure, sin embargo, no meterse en el agua inmediatamente después de haber tomado un desayuno rico en fibra. Antes de empezar el programa de ejercicio físico, deberá comprobar cuál es su estado previo de preparación muscular. Y el mejor sitio para comprobarlo es, sin duda, la sala de pesas. Es importante relajarse entre una y otra sesión y el mejor modo de hacerlo es un buen baño de vapor, pero procure no excederse al regular la temperatura. Usar el freno de emergencia. Pero un día en el
gimnasio no sería completo sin una relajante visita a la sauna. Las saunas a menudo son mixtas, pero en el ambiente saludable y familiar de esta institución no hay nada de qué avergonzarse. También es importante cuidar aquellos músculos que puedan ser propensos a la flacidez, y los modernos equipos robustecedores pueden producir efectos realmente estimulantes. Así, con un poco de esfuerzo y aplicación, también usted podrá exhibir un cuerpo que le proporcionará seguridad. Valor. Éxito con las mujeres. Y nuevas amistades. Mira esto, Fina. Mira, ¿qué te parece? 80 kilos de dinamita pura. ¿Qué me dices, eh? Lástima que la mecha sea tan pequeña. No está mal. Los sabios consejos teóricos de Kenneth Carriot para adelgazar. Y ahora llega la práctica con el Guapachou y 16 Tones. ¡Arriba! Soy un Bodybomba, Fanegas John. Pasado de kilos yo nací. Mi madre al notarlo casi se murió. Y rápidamente a los bomberos llamó. Señora, ahí va lo que hay. Hecho por lo menos un elefante bonsai. Le dijo el bombero a mi mamá. Y muy asustada se puso a llorar. 16 tons, que 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 16 tons. En el colegio y en la facultad todos al gordo iban a putear, pero al que se acercaba le echaba una castaña que lo asfixiaba con gas natural. Gordo soy y gordo seré, gordo nací, gordo moriré, y cantaréis con ilusión. Bye bye, Fanega. Fanegas Joe. Comer menos, hacer gimnasia, son dos de las promesas que siempre nos hacemos cuando llega el primer día del año. ¿Por qué será que siempre somos tan tozudos, tan cabezotas de prometernos cosas que luego no vamos a cumplir? Que si hacer gimnasia, que si hacer footing, ir al dentista, estudiar inglés, un montón de historias que luego se nos olvida cuando llega el día 15. Pero, ¿qué se prometen a sí mismos los famosos? Ojo, atención público, que en estos momentos está aguantándonos pacientemente en el plató. Aquí tenemos 9 rostros de famosos, con el número 1, el señor Segarra, de Los Rebeldes, con el número 2, Mimi Pompón, con el 3, José L., con el 4, Miguel Ángel, de Farmacia de Guardia, con el 5, Verónica Blume, con el 6, la pareja de oro, Dolores Abril, Juanito Valderrama, con el 7, Octavio Aceves, con el 8, Belén Rueda y con el 9, Paco Gandía. Pues muy bien, de estos 9 personajes famosos, uno de ellos ha dicho que siempre se promete a sí mismo que dejará de ir al bingo. Lo que pasa es que luego tampoco tiene demasiada fuerza de voluntad. ¿Qué personaje es? Podéis votar con los teclados que os hemos facilitado del 1 al 9. ¡Tiempo! Parece que por mayoría absoluta la gente cree que es Paco Gandía. Sepamos la realidad. La promesa que me hago a mí cada primero de año es dejar de fumar y llevo pues casi 20 años incumpliendo esa promesa. ¡Ay!
Ay, la del régimen que siempre dice una, empiezo el lunes. Siempre dice una, empiezo el lunes. Llevarme a mi suegra de vacaciones. Sacarme el carnet de conducir. Siempre digo, bueno, me tengo que sacar y ya me voy a poner. Me aprendo los 2 primeros test, luego ya ni uno más. Dejar de comer chocolate es un vicio. Pues yo creo que la de ir al bingo, que como no tengo suerte, siempre digo, no vuelvo, y luego vuelvo. La de no volver al bingo y siempre vuelvo. Ir a un gimnasio y ponerme cachas, no lo he conseguido nunca. Duro a lo sumo 3 días o 4. Pago la cuota de inscripción y dejo de ir al poco tiempo. Ah, sí. He empezado a estudiar inglés como 30 veces, una cosa así. Por ejemplo, una de tantas. Bueno, la promesa que me hago siempre y jamás cumplo es la de juntar dinero. Es la que nunca puedo cumplir. Un aplauso muy fuerte para nuestros protagonistas. Atención, 35 personas han acertado que la respuesta correcta era Dolores Abril, Juanito Valderrama. Luego sigo jugando porque hay un viaje al Caribe en juego. ¡Oh! Bueno. Pero esto será después. De momento nos quedamos con más saludos de famosos. Ahora creo que les toca el turno a Papuoya y Curito Iglesias. ¿Cómo me quiere mi público? Ok, españoles, estamos aquí para enviarles un saludo. Deja ya con los discursos, cachondo. Queremos desearles salud. ¡Salud! Cuanto más bebamos, más salud tendremos. Y más cantaremos. Queremos salud, queremos amor y dinero. No, dinero no. Dinero no. Dinero no queremos, porque más cantaremos. Ok, vamos a interpretarles en este 1 de año. Muchas gracias. El gran hit del momento. ¿No será el famboleo de los cojones? No. Un aplauso para nuestro grupo Gente Simpaticísima. ¡Ahí vienen! Ok. La canción dice así. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido. Y él la jura de bandera del muchacho. No me acuerdo de la letra. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Qué desastre! Silencio. 1, 2, 3. ¡Ah! Fantástico. Bien, después del saludo tan especial de Papuoya y de Juanito Iglesias, retomamos el tema de las promesas que todos nos hacemos el primer día del año y que después jamás cumplimos. Buenas noches. ¿Cuál es tu promesa? Sacarme el carnet de conducir. No me toques el tema, no me lo saques, que ya somos 2. Fíjese bien, y ahora cuando yo golpee el salpicadero con la mano, piense que un peatón se ha puesto delante del coche. Bien, continúe. ¿Pero qué diablos ha hecho? ¿No ha visto a ese hombre? ¿Cómo no ha golpeado el salpicadero? Pues vaya panorama. Pero cuando usted ya tenga el carnet, le recomendamos sobre todo prudencia. Sin embargo, mi promesa de cada año es tener menos millones. Y no lo consigo nunca. Cada año tengo más millones, más millones. ¿Y usted, caballero, cuál es la promesa de cada inicio de año? Ir al dentista.
Pues ya veo que no hace falta ya, caballero. Y mire que es caro el dentista, ¿eh? Lo siento, señor López, pero tengo que decirle que sus dientes están mal, pero que muy mal. Va a llevarnos mucho trabajo. Me temo que será bastante caro, señor López. ¿Cómo cuánto? Es difícil de calcular. Abra la boca. Dame el marcador, Elena. Sí, toma. 780.000. 780.000, anda ya. ¿Por qué perdió este hombre toda su dentadura? ¿Por qué le cobró esta pasada el dentista? Son los primeros enigmas de la temporada. El show presenta Enigmas. Buenas noches, amigos. Hoy en nuestro programa, el caso apasionante de un individuo acusado de asesinar a sus 14 hermanos. Eduarda, preséntanos a nuestro concursante. Segismundo Sila de Romero, 61 años, el más joven de los 14 que fallecieron ayer. Viudo, jubilado, participa con el número 28 y nos ha pedido como premio un juego completo de escopetas recortadas. Antes de entrar al plató ha solicitado lavarse las manos. Lavarse las manos, es lo que digo yo. Unas manos que tenía teñidas de sangre nuestro invitado. Segismundo Sila, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted qué hacía ayer a las 4 de la tarde, amigo? Pues bien, señor Lago, estaba yo en mi casa a punto de hacer la siesta. Pero el asesinato, conste que fue por la mañana, no a las 4, señor G. Pero es que le estábamos llamando por teléfono y usted no contestaba. Oye, pues claro, porque estaba yo a punto de ir a dormir cuando vi... Toqueño. Eduarda, ¿qué quieres de merendar? Tosta rica y nada más. Un momento, no llore. Hágalo después de la publicidad. Ah, bueno. Joder. Señora, encargue ya su aspiradora. El show es infalible. Y tiene 3 maravillosos accesorios para limpiar cristales y este flexible para los rincones. Muy práctico. Y este accesorio que le asegura que nunca tendrá problemas con los pelos del gato. ¿Puede enseñarme cómo funciona? Por supuesto. Pero bueno, Eduarda, sabemos quién ha vuelto a tocar los plomos. Es que parezco la Estatua de la Libertad. A las 5 noticias, a las 6 teleinfantil y a las 8 cine 5 rumbos. Señor Sila, ¿es cierto que usted llamó a nuestro contestador haciéndose pasar por Mr. Gell? Sí, claro. Era la única forma de alegrarme el día después de haber matado a sus hermanos. Irlanda, está claro el tema. ¿Qué tienen que hacer nuestros espectadores para participar en Enigmas? Envíenos su fotografía más horrible a nuestra dirección y no se olviden de acuchillar o de agredir a algún familiar o algún vecino de la escalera. Segismundo, muchas gracias. 14 hermanos menos, pero la vida sigue. Sigue con una buena película. ¿Cuál la echan? La expresión correcta es esta. La película es estreno en televisión Don R.Q.R. del gran Paco Martínez Soria. No se la pierdan y hasta mañana. Adelante, sintonía. Anda que... la que está cayendo, ¿eh? Muchas gracias, amigos, y hasta mañana. Cojan sus paraguas. Vamos a buscar caracoles. Y he aquí el segundo gran enigma del año. ¿Se acabarán por fin las larguísimas listas de espera de la Seguridad Social? La lista de espera para operaciones en la Seguridad Social nunca había sido tan larga. Aquí tenemos al señor José Pardo, que está en lista de espera para una operación de hemorroides. ¿Cuánto tiempo hace que está esperando, señor Pardo? 25 años, 6 meses y 3 días. Hoy voy a visitar a un especialista y espero que me dé buenas noticias, ¿sabe? Son los primeros enigmas de la temporada. Millonetti, tengo una gran noticia para usted.
Hombre, Oslo, ¿qué tal? Acaba de aparecer en el mercado Bolero Mix 10 de blanco y negro. Ya era hora que alguien sacara un disco de bolero. De bolero. No, es que no es un disco tradicional de boleros, ¿eh? ¿Usted qué entiende por bolero? Hombre, aquello de contigo aprendí. ¡Qué horror! ¿Cómo desafina? ¿No? ¿Sabe otro? Sí. Dicen que la distancia está más lejos. ¿No? No. Hombre. No, esto es música ¡Qué rabia me da! actual, moderna, ¡Qué rabia me da! máquina. Esto suena así de bien. ¡Mueva el esqueleto! Exactamente. ¡Levántense! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vale! Con Bolero Mix 10 nos vamos a publicidad. Seguimos luego en el show. Amiguitos, aquí está la película de estas fiestas, Aladino. Buenas noches, señor. Hola, no. Efectivamente, Aladino. Aladino. Soy el genio de la lámpara. Lámpara sí, o el gorro de rebajas, pero genio... Ay, mon, ¿puede usted pedirme 3 deseos? Que se lo haré realidad. ¿Quiere usted un yate? ¿Un coche? ¿Traspasar a Prosineski? Es muy tarde ya, Alfredo, para ir jugando. Mira, primer deseo, quiero que te esfumes. Segundo, quiero que te vayas. Basta, ya, es que Deseo concedido, mon. Los dos, ya es suficiente. Coño, se ha ido. Quiero cumplir mi tercer deseo. ¡Di, ven aquí! Que aún es pronto. Dígame, señor. Quiero cumplir mi tercer deseo. Quiero que me traigas a una tía bien buena. Pues lo siento, señor. ¿Qué? Su tercer deseo ha sido que yo volviera y ya he vuelto. Así pues, deseo consumado. Pues ahora quiero dormir y voy a apagar la luz. Clic. Lo siento, señor. ¿Qué pasa esto? Se acaba de joder el interruptor. ¿Qué decía yo? Me voy a la habitación. Oh. Lo hago para fastidiar. Que por ejemplo te pones aquí... Atención, dentro de pocos minutos en el show no se pierdan la nueva imagen de Carlos Jesús. Bruscamente. Seguimos en el show y ahora explicándoles una de nuestras nuevas secciones, de nombre Videoteces. ¿Qué es una videotez? Una videotez es un vídeo doméstico en el que se reproduce un chiste, un gag, un sketch, cualquier historieta siempre que tenga un final concreto, ¿de acuerdo? Un gag final. ¿Con quién se graba la videotez? Pues con la familia, con el loro, con la suegra, con el grupo de amigos, con la pandilla. ¿Con qué se graba la videotez? Muy sencillo, con vuestra videocámara, que bien podría ser, y yo os lo recomiendo, la nueva Handycam Vision de Sony. Una auténtica revolución en el mundo de las videocámaras. ¿Por qué? Porque te permite grabar a través del visor pantalla gigante y de esta forma no tienes por qué acercarte la cámara a la cara. Grabas directamente a través de este visor y así mientras grabas disfrutas. Dispone de un zoom en 2 posiciones que te acerca los detalles más insignificantes y además a través de su micrófono lo capta todo en sonido de alta fidelidad. Y todo esto en una sola mano, ya veis que pesa poquísimo, sin ningún tipo de problemas y apretando tan solo un botoncito, el de la videocámara o, ay Dios que me pierdo, el del mando a distancia. Tú no sabes lo que puedes ver, oír y grabar a través de la Handycam Vision de Sony. Por ejemplo, videoteces. Oye, Tomás. ¿Qué? Dime. ¿Tu abuela es mecánico? ¿Mi abuela? No, ¿por qué? No sé. ¿Cómo la he visto aquí? Debajo un camión. Como la suerte como otra cualquiera. Mami, en el colegio dice que soy un cegato. Gracias. Hola, estamos aquí en Vaqueira, en el asilo de mi papi, y vamos a preguntarle a esta señora, pues lo que hace en un día
Cualquiera. Lo primero que hago cuando me levanto es practicar un poquito de sexo. Después miro la tele y practico unas horitas de sexo. Después de la comida también practico unas horas de sexo. Voy a dar un paseo. Y antes de ir a la cama, mis 3 horitas de sexo no me las quita nadie. ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Oiga, ¿y a qué le llama usted sexo? Pues a todo lo que me jode leche. A cocinar, a lavar y a arreglar la casa. Mamá, en el colegio me llaman Rambo. No te preocupes, Ramón. Ya iré a hablar con el maestro. Déjalo, esta guerra es mía. Disculpe, caballero. La calle Sagasta. ¡Hombre! ¡Si se pisa mucho! Vamos a ver, Sara. Dime ciudades de España, pero exprésamelas con mímica. Bueno, esto. Muy bien, Vitoria. A ver, dime otra más. Las Palmas. Muy bien, Sara, muy bien. Dime otra vez. Pero, Sara, ¿pero qué haces? Sara. Zaragoza. Muy bien. Aquí están las primeras 5 videoteces que entran en concurso. La primera no vale puesto que es la de Pepe Gáfez y esta es nuestra. Tenéis el teclado a punto, debéis votar por la videotez que más os guste del 1 al 5. Empieza la cuenta atrás, el cegato, practicar el sexo, Rambo, calle Sagasta o Sara Goza. El público está votando y veremos cuál es el primer finalista. Queda claro que es la videotez de Sara Goza. Muchísimas felicidades. Pasa a la final, después veremos si consigue llevarse un maravilloso coche. También les daremos noticias acerca de Sony, puesto que estarán en juego importantísimos viajes. Y os preguntaréis qué hay que hacer para enviar la videotez. Muy sencillo, tan solo tenéis que marcar este número telefónico, 902 10 10 10. Es el teléfono de información de Seur. Seur se encarga absolutamente de todo, de recoger vuestra cinta y de devolverla. 902 10 10 10. Espero videoteces a partir de ya mismo. Ah, y por cierto, muy pronto sabréis cómo conseguir, gracias a Videoteces, una cena a solas con Kim Basinger. Igual te la ligas, pero de momento nos quedamos con el ligue de un catalán en Cuba. No os lo perdáis. Una de las impresiones más grandes de mi estancia en Cuba fue el día que me presentaron a la mulata. Estaba yo en casa de Gonzalo, un amigo de La Habana, y estaban celebrando una gran fiesta, creo que una onomástica o algo así, y estaba todo el mundo bailando, divirtiéndose. ¡Vacilón! ¡Qué rico vacilón! Y tú ya saben ustedes cómo somos los catalanes para eso de la fiesta, no entramos así de golpe. Yo estaba allí en una mesa hablando con los padres, con los tíos, con los abuelos de Gonzalo, hablando de aquí, hablando de allá, y en un momento determinado, Gonzalo, mi amigo, va y me dice: oye, chico, ven acá que te voy a presentar tremenda mulata. Es igual, Gonzalo, déjalo, estoy aquí en la mar de bien con tu familia. Gracias, Gonzalito. Ven acá, no te pierdas eso, tremenda negra.